Tenemos que partir de una realidad aquí, Dani, creo yo. Sí. Y es que lo que propone Pablo, la prerrogativa aquí, el requerimiento es transformar la mente. Ahora, ¿cómo transformamos nosotros? ¿Cómo podemos transformar la mente de los niños y de los jóvenes? Wow. Bueno, primero creo que tenemos que tener la mente transformada nosotros mismos. Y eso es muy importante. Es estar seguros de que hemos pasado tiempo en la palabra de Dios, que hemos realmente debemos tomar esas verdades e internalizarlas, ¿verdad? Y saber que guían nuestras vidas. La hipocresía es algo que nos quita la autoridad. Cuando la gente ve que decimos algo y hacemos otra cosa, ya no nos creen. Pero sí, ¿cómo hacer eso con los niños? Es una buena pregunta. Hay una frase acá en Cuba que nosotros usamos mucho y es que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Para que la generación venidera sepa, acerca del mandato que tenemos de transmitir la fe a la próxima generación. Vamos a ver esta semana que no se trata meramente de comunicar doctrina o establecer pautas o prácticas religiosas. Y vamos a ver que el reto para la iglesia y para los padres creyentes es grande, ya que la cultura que nos rodea es cada vez más peligrosa para nuestra fe y para la de nuestros hijos. Para desarrollar estos temas, toda esta semana tendremos con nosotros al pastor Uziel Abreu y vamos a tener conversaciones muy interesantes y sobre todo muy importantes. Hoy vamos a explorar la importancia de tener una cosmovisión cristiana en un mundo que se ha desconectado de Dios. Discutiremos cómo el materialismo, el pluralismo y el relativismo han influido en nuestra cultura y cómo esto afecta a las nuevas generaciones. Reflexionaremos sobre el discipulado y la necesidad de preparar a nuestros hijos para que piensen y vivan conforme a los principios bíblicos. También analizaremos Romanos 12:2, que nos invita a transformar nuestra mente y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Acompáñanos en esta conversación que busca equiparnos para enfrentar los serios desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12:2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por medio de WhatsApp. Si un creyente es nacido de nuevo, ¿cómo es eso de que un espíritu puede regresar con 7 más? Tremenda pregunta, y para contestarla tenemos con nosotros a los pastores Iván y Rubén de La Habana. Esa es una buena pregunta. Quisiera responderla para ayudar un poco en cuanto al entendimiento de lo que está en la mente de la persona que hace esta pregunta, porque muchos entienden a la luz de este pasaje en Mateo o en Lucas que se refiere a creyentes, y déjame decirle de primera mano que no se refiere a creyentes, se refiere a personas que sencillamente viven una vida de incredulidad, una vida de pecado, y sencillamente lo que han hecho es rechazar completamente al Señor. Y Jesús lo que está usando es una imagen para mostrar lo que iba a venir en el futuro para la generación de esa era. Era sencillamente incredulidad y más rechazo del Señor. Exacto, como dice el pastor Iván. Y yo diría que si usted está escuchando el programa y no es creyente, usted sí debería preocuparse, porque realmente lo que enseña, aunque es una ilustración que está usando el Señor, está describiendo una realidad. Y es el estado de la persona una vez escucha el mensaje del Evangelio, una vez sabe que hay un Salvador, que es Jesucristo, y rechaza ese mensaje. Su estado posterior viene a ser peor
que la anterior. Si usted me está escuchando y es asiduo a escuchar este programa, sabe que Jesús vino para salvar a aquellos que creen de sus pecados. Si usted rechaza ese mensaje, su estado posterior siempre será peor. Y es una realidad. La ilustración nos enseña eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer reformas morales en nuestra vida, tratar de cambiar, tratar de vivir una vida diferente, pero solamente el Espíritu Santo que recibimos cuando creemos es el que puede transformar nuestra vida, y donde está el Espíritu del Señor, usted puede estar seguro que ahí no va a haber ningún tipo de posesión demoníaca ni nada de eso. Así que si usted es creyente, tranquilo que eso no es para usted. Gracias Iván, gracias Rubén. Tremenda pregunta y tremenda respuesta. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta. Así que si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Y grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Y ahora vamos con nuestra programación de hoy. En su libro Cosmovisión Cristiana, Herman Bavinck escribe: el cristianismo se encuentra en una posición antitética a todo lo que se trae delante del mercado hoy bajo el nombre de religión. Si entendemos la autoridad del cristianismo y queremos defender su esencia, no podemos hacer nada menos que tomar una posición resuelta contra los sistemas del día y las cosmovisiones de su propia invención y elaboración. Mi hermano, tener una cosmovisión bíblica y cristiana es fundamental en cualquier momento, especialmente en la sociedad contemporánea. Y el hecho de que nuestra percepción y comprensión del mundo y de la vida estén enraizadas en principios cristianos y bíblicos es algo que a menudo se da por sentado en el contexto de la iglesia. Si bien en la iglesia se enseñan las escrituras, se proclama a Cristo, se manifiesta confianza en la revelación de Dios y se adora y sirve a Dios conforme a las enseñanzas bíblicas, la cultura que nos rodea, en la que el cristianismo se desenvuelve actualmente, ha perdido en gran medida los fundamentos cristianos que alguna vez la sustentaron. El materialismo, el pluralismo, el relativismo y la promoción de la tolerancia en todos los ámbitos, excepto en lo que concierne la fe cristiana. Son valores que se difunden de manera directa o indirecta a través de diversos medios de entretenimiento y la educación secular. Así que es un tema muy importante porque todos estamos en esto, pero nuestros hijos sobre todo están creciendo en un mundo que ya se ha desconectado totalmente de Dios. Y aunque estamos enseñando la Biblia, otra vez estamos haciendo todas estas cosas, si nos descuidamos, vamos a crear una generación que dice que es cristiana, pero no piensa como cristiana. Y es un tema muy importante para mí y quiero hablar de eso con ustedes esta semana, pero para hablar de esto tengo conmigo a nuestro gran amigo y colaborador en El Faro, el pastor Uziel Abreu. Así que bienvenido de nuevo al programa, Uziel. Muchas gracias, Dani. Siempre es un placer para mí llegar aquí y compartir también con ustedes. Yo creo que es un placer para toda la audiencia del Faro también y para mí, porque siempre tenemos buenas conversaciones. Pero bueno, vamos a hablar de este tema, Uziel. ¿Qué te parece? Dime tus pensamientos acerca de esto antes de entrar en cualquier conversación bíblica. Yo creo que es una situación compleja la que tenemos actualmente, sobre todo con respecto a los juveniles, a los niños, a los jóvenes. Y yo creo que el factor ahí que es determinante para nosotros y que hace acuciante este tema de poder hablar y de compartir sobre cosmovisión bíblica con ellos es el factor tiempo. Si nosotros somos honestos y sacamos las cuentas, realmente el tiempo que está de las 24 horas del día, el tiempo que tenemos para compartir con nuestros hijos, con nuestros vecinos también, con los niños de la iglesia, más o menos ronda unas 3 o 4 horas. Siendo bastante consecuente y estoy siendo bondadoso con el tiempo, porque en el día son 8 horas prácticamente de escuela. Después llega, le quitas el tiempo de la hora del baño, le quitas el tiempo también de la hora de comer, le quitas el tiempo en que hacen las tareas y juegan. Entonces, al final lo que te va a quedar y el tiempo en que van a descansar y a dormir, lo que te va a quedar serán
un par de horas para tú poder conversar con tu hijo, con tu vecino, con el niño de la iglesia, sobre este tema que es para mí súper necesario hoy. Esto en realidad tiene que ver con el discipulado, ¿verdad? Pero tenemos que pensar acerca de cómo estamos discipulando, porque necesitamos preparar a esta generación para que piense como la Biblia nos enseña que debemos pensar. Cuando me hablas de discipulado, Dani, ¿qué es lo que tienes en mente? O sea, no solo información. Yo sé que sí, me gusta esa pregunta porque creo que es importante definir discipulado. Discipulado no es solo transmitir información, no es solo decirle, la Biblia dice esto y lo otro, porque eso lo hacemos bastante bien. Lo hacemos, tenemos escuela dominical o tenemos grupos pequeños, depende de cómo esté organizada la iglesia. Tenemos la predicación en la iglesia, cultos para jóvenes, algunas iglesias tienen cultos especiales para niños y transmitimos la información, pero ayudarnos a pensar, a razonar, a ver cómo esto afecta las decisiones que voy a tomar. ¿Cómo decido si esto es verdad o no es verdad? Ese proceso es algo que tenemos que pensar. O sea, que estamos hablando entonces que el discipulado también compete a enseñarte y ministrarte a través de la enseñanza todo lo que pueda ser útil para la vida. Así es. Voy a parafrasear una frase de Billy Graham, que recuerdo Billy Graham decía, los estudios bíblicos pueden tomar, y es una paráfrasis, pueden tomar apenas 1 o 2 horas al día, pero el discipulado dura toda la vida. Así es. Porque es transferencia de vida. Entonces, yo pienso... Transferencia de vida. Transferencia de vida. Sí. Entonces, yo pienso que el discipulado también compete a que si yo sé cómo cocinar un plato de frijoles, yo te enseño a cómo cocinar un plato de frijoles. Sí. Y oramos juntos y agradecemos a Dios porque Dios nos ha dado la posibilidad de saber cómo cocinar un plato de frijoles. Y es preparar al joven, al niño, para la vida, en todas las áreas de la vida, porque todo está, dice 1 Corintios, que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo está bajo la soberanía de Dios y todo glorifica a Dios de una manera u otra. Hasta cocinar un plato de frijoles para la gloria de Dios. Entonces, Amén. Es parte también del discipulado. ¿Tú lo consideras así? Sí. Perfecto. De acuerdo. No, por eso me gustó como lo dijiste, transferencia de vida. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, porque acá en Cuba la idea que reina prácticamente sobre la iglesia es que el discipulado tiene que ver con estos 40-45 minutos de un estudio bíblico o de una lección bíblica que ataca solamente el intelecto y que es dentro de las paredes del templo. Sí. Pero el discipulado va más allá, es transferencia de vida, es enseñarte cómo vivir. Sí. Bueno, nosotros enseñamos en nuestros talleres sobre la predicación que el pastor tiene el deber de tomar la información y llevarla al corazón. No es solo entendimiento, es convencimiento. Y eso viene a través de conversaciones, viene a través de considerar situaciones éticas. Sí. Y es cierto. Hasta filosóficas. Claro, porque, bueno, es que es totalmente cierto, porque nosotros en la vida nos movemos por convicciones y actuamos por las convicciones que tenemos. Sí. Cuando no tenemos una convicción muy segura, entonces al final esa inseguridad sale y es duda a la hora de tomar una decisión. Sí. No, estoy pensando ahora de algo muy práctico y específico, pero por ejemplo, quizás un joven cristiano, ¿ya? Adolescente, tiene el entendimiento bíblico de que no debe tener relaciones sexuales con una joven de la iglesia, pero tiene la convicción. Hay una diferencia, sí, ¿verdad? Él puede entender, pero convicción es lo que te mantiene firme. Lo otro es, bueno, sí, yo sé que esto es malo, o que esto a Dios no le gusta, pero tú sabes. Y entonces empiezan a dar excusas por qué decidieron hacer algo. Sí. ¿Cómo a justificarse? Y a justificar. Bueno, vamos a hablar acerca de un pasaje bíblico para pensar acerca del tema hoy. Vamos a hablar de Romanos 12:2. Yo creo que es un versículo clave que podemos analizar y pensar acerca de esto para el tema de hoy. Romanos 12, ¿lo tienes, Suciel? Sí. ¿Por qué no lo lees? Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tremendo. Me encanta este texto.
Hablemos un poco acerca de él. Me encanta porque Pablo está mencionando en el contexto inmediato que nosotros debemos ofrecer nuestras vidas, cuando dice nuestros cuerpos es referente a la vida entera, como sacrificios vivos y aceptables. Y me encanta también la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque sigue con el mismo hilo conductor de una práctica de vida cuando dice para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En la Reina Valera dice para que conozcan la buena voluntad de Dios, lo aceptable o que es aceptable y perfecta. Y toma la prerrogativa de añadir eso a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Pero el hilo conductor que está trayendo Pablo es la práctica de vida. Cómo nuestras convicciones nos ayudan a vivir de una manera consecuente para hacer sacrificios vivos a Dios. Y tenemos que partir de una realidad aquí, Dani, creo yo. Y es que lo que propone Pablo, la prerrogativa aquí, el requerimiento es transformar la mente. Ahora, ¿cómo transformamos nosotros? ¿Cómo podemos transformar la mente de los niños y de los jóvenes? Wow. Bueno, primero creo que tenemos que tener la mente transformada nosotros mismos. Y eso es muy importante. Es estar seguros de que hemos pasado tiempo en la palabra de Dios, que hemos realmente debemos tomar esas verdades e internalizarlas, ¿verdad? Y saber que guían nuestras vidas. La hipocresía es algo que nos quita la autoridad. Cuando la gente ve que decimos algo y hacemos otra cosa, ya no nos creen. Pero sí, ¿cómo hacer eso con los niños? Es una buena pregunta. Hay una frase acá en Cuba que nosotros usamos mucho y es que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tenemos nosotros primero que estar convencidos para poder entonces transmitir a los niños. Y yo creo que la transformación de la mente tiene que ver con uno de los temas que nosotros vamos a tratar y específicamente que es la cosmovisión. No hay otra manera de transformar la mente sino adquiriendo o adaptando la mente a una cosmovisión y en este caso, bueno, por supuesto, una cosmovisión bíblica, porque para eso somos cristianos. Si no tenemos una cosmovisión cristiana del mundo, va a pasar algo raro porque va a haber una dualidad ahí. El domingo vamos a ser cristianos dentro del templo y nos vamos a estar comportando como cristianos dentro del templo, que dicho sea de paso es fácil. Claro. Porque es alguien canta para que tú cantes, alguien te predica para que tú aprendas y alguien ora por ti incluso. Entonces, pero cuando salimos del templo, ¿cómo vivimos entonces? Hay una serie de Francis Schaeffer que se llama incluso así, sobre cosmovisión. ¿Cómo debemos entonces vivir? Porque sí, dentro del templo somos cristianos, pero ¿y cómo nos comportamos en la vida? ¿Cómo nosotros podemos conducirnos en la vida como Cristo se condujo? Yo creo que Jesús tenía unos lentes diferentes a nosotros. Claro, claro. ¿Y qué tal pensar de esa manera? Yo creo que en base a lo que tú acabas de decir, debemos darle una definición a nuestra audiencia de lo que es una cosmovisión. Eso es una palabra que se está usando mucho, pero ¿cómo lo definimos? ¿Qué es una cosmovisión? Yo creo que la palabra misma ayuda. La palabra cosmovisión es una palabra de una estructura doble. Cosmos, que viene de mundo, y visión, obviamente. Entonces, si fuéramos a ser literales, es una visión del mundo. Sí. Y es precisamente eso, una manera o una forma de ver el mundo. Ahora, el problema está en cuando nosotros vemos el mundo de una manera, tenemos o debemos verlo con los lentes de Dios. Ahora, el punto es preguntarnos nosotros, ¿con qué lentes yo estoy viendo el mundo? ¿De qué manera y con qué lentes yo estoy viendo el mundo? Porque ciertamente la cosmovisión que tú tienes va a definir el cómo tú vas a vivir, el cómo tú vas a actuar delante de una situación, una circunstancia, un problema, una decisión que tengas que tomar en la vida. Y diariamente en la vida hay muchas decisiones difíciles y uno tiene que actuar conforme a lo que uno cree. Y lo que uno cree está predeterminado ya por esa cosmovisión que tú tienes. La pregunta sería, ¿tenemos nosotros la cosmovisión bíblica? Para mí yo creo que cosmovisión bíblica es ver el mundo como Dios lo ve. Ver el mundo con los lentes de Dios. Tremendo. Ver el mundo con los lentes de Dios. Y mi hermano, yo sé que este es un tema que va a ser de mucha bendición para tu vida esta semana, pero vamos a pausar ahora el pensamiento acerca de cosmovisión para decir que lo que más afecta la cosmovisión de un cristiano o lo que más debe afectar la cosmovisión del cristiano es el mensaje del Evangelio. ¿No es cierto? Uciel, el Evangelio, cuando lo entendemos, cuando informa nuestra manera de pensar, nos da paz en medio de la tormenta. Así es. ¿Por qué? Porque proclamamos este mensaje que fuimos creados
para tener relación con Dios. Que el pecado, o sea, las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, y eso dentro de nosotros que nos hace darle la espalda a Dios, que nos hace desconfiar en su bondad, eso nos quita la vida, nos mata. Pero el Evangelio proclama que Cristo vino a resolver ese problema, a reconciliarnos con Dios por medio de su vida, muerte y resurrección. Por lo cual ahora yo tengo esta confianza y tengo esta paz. Primero, que Dios es bueno, que me ama, que ha hecho algo para alcanzarme. Y segundo, que mis pecados son perdonados y que tengo esperanza de vida eterna. Y eso es algo que cambia todo, ¿no? Y cambia todo porque pase lo que pase, como dice el himno, yo sé que estoy bien con mi Dios. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero quería estar seguro que antes de terminar te diéramos la oportunidad, mi hermano, de recibir a Cristo como tu Salvador. O si ya eres creyente, de tomar un momento para reflexionar y descansar en esta verdad. Y si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, te digo, primero, si no recibes a Cristo como tu Salvador, entonces Dios será un juez para ti. Pero si recibes a Cristo como tu Salvador, recibes el perdón de tus pecados, recibes la esperanza de vida eterna, adopción en su familia, entonces Dios es un Padre y un Salvador y uno que te restaura y te da vida. Yo no quiero conocer a Dios como juez, yo quiero conocer a Dios como Padre, y eso es lo que recibimos a través de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y pon toda tu esperanza en Él. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de darle la espalda a Dios y de creer que no importa lo que tú haces en la vida. Y acepta el regalo. Cristo murió por ti, resucitó para darte vida y te espera. ¿Por qué no lo crees? Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la importancia de tener una cosmovisión bíblica en un mundo que a menudo se aleja de Dios, te invito a considerar cómo esta perspectiva puede transformar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla con convicción, permitiendo que ese mensaje del Evangelio informe cada decisión y cada acción. Recuerda que al aceptar a Cristo como tu Salvador, no solo recibes perdón y esperanza, sino que también te conviertes en un faro de luz en medio de la oscuridad. Y si no lo has hecho, toma hoy un paso de fe. Pon toda tu esperanza en Cristo, en aquel que se entregó por el perdón de tus pecados y para darte vida eterna. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo conversando acerca de temas tan importantes para nosotros y para nuestros hijos y los jóvenes de nuestras iglesias, Señor. Padre, te pido primeramente que nos ayudes a siempre mirar a Cristo y aferrarnos a Él. Gracias, Señor, porque somos protegidos, porque tú nos has protegido por medio de la sangre de Cristo, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra para guiarnos. Pero ayúdanos, Señor, a siempre descansar en ti y a siempre buscarte, Señor, para que eso transforme nuestra manera de ver las cosas y dirija nuestras vidas para tu gloria y para el bien de los que nos rodean. Glorifícate en esto. Y si hay alguien que no ha creído todavía, que hoy pongan toda su esperanza en el único que los puede perdonar y darles vida eterna. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos
tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie para que la generación venidera sepa. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.